hombre, a medida que iban apareciendo o descubriendo nuevos seres vivos en su medio ambiente, se vio en la necesidad de clasificarlos y ordenarlos, teniendo en cuenta semejanzas y diferencias en las características de estos seres vivos. Inicialmente, el hombre clasificó ya en la época de Aristóteles a los seres vivos en animales y vegetales, pues en ese entonces eran lo que podían percibir con sus ojos. Después del invento del microscopio por parte del holandés Anton van Leeuwenhoek, en donde se podían observar organismos extremadamente pequeños que no lo hayan visto hasta ese entonces, que posteriormente le dieron el nombre de microorganismo. Entonces los humanos se dieron en la necesidad de seguir clasificando a los seres vivos de acuerdo a otras características, y los clasificó inicialmente como animales, vegetales, protistos, bacterias y hongos. Uno de los principales científicos fue el naturalista y médico sueco Carl von Linné, que pues utiliza o propone un sistema binomial de nomenclatura para nombrar a los seres vivos. En este sistema binomial de nomenclatura, los organismos se nombran científicamente con dos palabras. La primera palabra, que se inicia con mayúscula, se refiere al género, y la segunda palabra, totalmente minúscula, se refiere a la especie. Toda la información que iba recibiendo el hombre acerca de los seres vivos se fueron recopilando en una ciencia natural que recibe el nombre de taxonomía, siendo la taxonomía la ciencia biológica que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos según semejanzas y diferencias en sus características, que pueden ser morfológicas si se refiere a la forma, fisiológica si se refiere a las funciones que realiza el ser vivo o los órganos que lo constituyen, citológica si tiene que ver con los componentes de las células, bioquímicos o moleculares si se analiza su ADN, y etológica si se encarga de analizar el comportamiento de los seres vivos. El sistema binomial de nomenclatura, que fue propuesto por el naturalista médico sueco Carl von Linné, el nombre científico de los seres vivos, está constituido de dos palabras. La primera palabra, que se refiere al género, y la segunda palabra se refiere a la especie a la cual pertenece ese ser vivo. Por ejemplo, tenemos aquí tres nombres de animales. El nombre común es como lo llamamos acá en Colombia. El perro aquí es perro, pero en la literatura inglesa es dog. Mientras que el nombre científico es la manera como lo llaman los científicos, y ese nombre es universal. Entonces, el coyote, su nombre científico es Canis latrans. El lobo, su nombre científico es Canis lupus. Y el perro, su nombre científico es Canis familiaris. Lo cual significa que el coyote, el lobo y el perro tienen algunas características similares que les permiten reunirlos a un mismo género, pero a la vez también tienen diferencia en su forma y en su material genético que lo ubican en especies diferentes. El nombre científico del hombre es Homo sapiens, lo cual quiere decir que nosotros pertenecemos al género Homo y a la especie Sapiens.
El sistema propuesto por Carbon Linné duró aproximadamente como 200 años y después se formó el sistema de clasificación actual. Veamos esta recta numérica en los procesos de clasificación que ha tenido la humanidad. En el año 1866, el biólogo alemán Ernest Haeckel propone el tercer reino, que es el reino protisto, para ubicar a los organismos con características intermedias entre animales y vegetales. En 1956, el biólogo estadounidense Herbert Faulkner Copeland propone el cuarto reino, el reino Monera, para incluir a los organismos procariotas, es decir, a todas las bacterias. En el año 1969, el ecólogo estadounidense Robert H. Whittaker propone un sistema de 5 reinos, constituido por los reinos Monera, protisto, fungi, vegetal y animal. Es decir, que él propone el reino hongos o fungi. En la década de los 90, los biólogos analizan el reino Monera y se percatan de que existen bacterias que tienen grandes diferencias entre sí, por lo que dividen este reino en dos grupos: las bacterias y las arqueobacterias. En 1977, el microbiólogo estadounidense Carl Woese propone un nivel de categoría mucho más grande que el reino y le da el nombre de dominio, como la categoría más grande de clasificación. Por consiguiente, en la actualidad, el sistema de clasificación consta de 3 dominios y 6 reinos: las bacterias, las arqueobacterias, los protistos, los hongos, los vegetales y los animales, de menor a mayor complejidad. De lo anterior se concluye que el sistema de clasificación actual consta de 3 dominios, que son dominio bacteria, dominio archae y dominio eucaria. Los dominios bacterias y archae son procariotas, mientras que el dominio eucaria todos son eucariotas. Y 6 reinos: reino bacteria, reino arqueobacteria, reino protista, el reino fungi o de hongos, el reino vegetal o plantae y el reino animal o animalia. Los caracteres taxonómicos son características o cualidades que permiten clasificar a los seres vivos en diferentes niveles de jerarquía. Los caracteres taxonómicos pueden ser morfológicos, cuando estudian o tienen en cuenta la forma o estructura que constituyen a los seres vivos. Por ejemplo, el número de patas, que los clasifica en bípedos o cuadrúpedos en los animales, la presencia de picos o plumas. Caracteres fisiológicos, si tienen en cuenta el estudio de las funciones que realizan los seres vivos para sobrevivir. Por ejemplo, las plantas y las algas realizan la fotosíntesis. Los caracteres citológicos
tienen que ver con las estructuras que forman en las células, la presencia de pared celular y cloroplastos en los vegetales. Caracteres bioquímicos. Si analizan la constitución de la molécula de ADN para clasificarlo. Y el otro es el carácter etológico. Se analizan el comportamiento de los seres vivos para sobrevivir. Ejemplo, el proceso de hibernación de los osos. Las categorías taxonómicas o taxones son series de niveles de organización en orden jerárquico en que se clasifican los seres vivos. Orden jerárquico, que significa que van de menor a mayor o de mayor a menor. En la actualidad existen 8 categorías taxonómicas o taxones, los cuales son especies, que es el más pequeño, se considera especie el grupo de organismos que tienen las mismas características y que se pueden reproducir entre sí y dar hijos fértiles. Por ejemplo, el cruce entre un burro y una burra. Si se da el cruce reproductivo entre un burro y una yegua, se obtiene una mula o un mulo. Y este es un organismo estéril porque se origina a partir de 2 especies diferentes. El siguiente orden, categoría taxonómica, es el género. Después continúa la familia, el orden, la clase, el filo en los animales y la división en las plantas, el reino y la última categoría taxonómica o taxón es el dominio. Hay 8. Consulta qué es un género, qué es una familia, qué es un orden, qué es una clase, qué es un filo o división, qué es un reino y qué es un dominio dentro de las categorías taxonómicas. Actividad. Tomando como ejemplo la clasificación taxonómica del hombre, realiza la clasificación taxonómica del perro y del árbol de mango. Por ejemplo, el hombre pertenece al dominio Eukarya, al reino animal, al filum Chordata o vertebrata, a la clase Mammalia o mamífera, al orden de los primates, a la familia Hominidae, género Homo, especie Sapiens, y el nombre científico, según Carbon Linné, es Homo sapiens. Nombre vulgar, en el idioma español, hombre. Si te gustó la explicación dada en este video, no se te olvide comentar, compartir y darle un buen me gusta. Suscríbete. Gracias.